Bueno, Aldo Piñanelli nos acompaña esta noche. Buenas noches, Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, pobreza para arriba, la inflación sigue alta, se derrumba 6% el consumo, la desocupación para arriba. ¿Algo de positivo tiene el gobierno de Macri? No, hasta ahora, lamentablemente para todos los argentinos, son todos datos sumamente negativos, inclusive la industria está utilizando un poquito más del 60% de su capacidad instalada, cada vez representa menos del PBI y la industria es una generadora de mano de obra. Y después el campo, que tanto apuesta el gobierno, también está teniendo sus dificultades, ya no solo climáticas, sino que hay un problema de costos, porque la inflación arrastra un retraso cambiario, y volvemos a las andadas. Entonces, es un gobierno realmente en términos económicos, políticos y sociales, no solo fracasó, sino que está a la deriva, sin saber para dónde tomar. Y con la expectativa o el relato que arman diciendo, bueno, el segundo semestre del 2019, otra vez volvemos, es el segundo semestre más amplio que se haya visto en la historia de la humanidad, ¿no? A ver, el segundo semestre del 19 ya queda demasiado lejos, sí, porque en el corto plazo los datos que están viniendo son más negativos de los que tenemos hoy. Va a aumentar aún más la pobreza. Hoy se publicó la pobreza que trimestralmente informa la Universidad Católica, datos a septiembre, casi el 34% de pobreza, sí, pero todavía no capturó ese dato la altísima inflación de octubre, noviembre, diciembre, con lo cual se estima para fin de año una pobreza cercana al 40%. Es tremendo, tremendo. En un momento en que realmente el gobierno había hecho una apuesta para que eso no ocurra. Bueno, hoy estimaba Daniel Arroyo que el gobierno de Macri el año próximo puede terminar con 20 millones de pobres. Sí, porque la inflación es una fábrica de pobres y cuanto más alta sea la inflación, más pobreza vamos a tener. Es probable, no digo que vaya a ocurrir, hay una cierta probabilidad que la inflación sea un poco más baja que este año. No soy tan optimista como dice el gobierno y la mayoría de mis colegas. A mí me da un piso de inflación para el año que viene del 35%, que sigue siendo altísima. Claro. Hoy vamos a tener este año una inflación anual de arriba del 48%. Ajá. Fíjate vos una cosa, ayer los diarios, como decía acá el periodista, Fernando, afectos al gobierno, que hablan de lo que les interesa. Ayer interesaba hablar de la inflación que hoy anunciaba el INDEC y decía que iba a estar muy por debajo del 3%. Sí, fue el 3,2%. Fue el 3,2%. Vos sabés que el 3,2% es lo que yo informé a mis clientes para octubre en el mes de septiembre, ¿no? Mirá, y tengo arriba del 3% para diciembre y veremos qué pasa. Pero hay un dato. Las tarifas, según el propio gobierno, en los primeros meses del año que viene, se tienen que incrementar un 70%, luz, gas y transporte público. Es decir, que va a disparar de nuevo la inflación. Y hay un tema muy complicado ahí, que yo quiero explicar rápidamente. A pesar de haber aumentado 1000% las tarifas, hoy el subsidio económico a las tarifas es más alto que hace un año. En el mes de octubre, el gobierno tuvo que pagar 30.000 millones de pesos de subsidios por subsidiar a las empresas petroleras, a las empresas energéticas y a la de transporte. Es un número que duplica lo que había estimado el gobierno. Si vos analizás los 30.000 millones de pesos, son 360.000 millones de pesos solo de subsidio anualizado. Claro. Eso te da algo así como 10.000 millones de dólares al año. Tremendo. Y el gobierno tenía en su presupuesto del 2019 la mitad de ese monto. Con lo cual, lograr el déficit cero en el 19 antes de pagar intereses cada vez luce menos probable. Y el otro tema es el pago de intereses. Ahora se está blanqueando la realidad. En el informe de octubre, el gobierno tiene que ir contabilizando los intereses que se pagan, que hasta ahora venían ocultando la realidad, y vamos a terminar pagando este año más de 600.000 millones de pesos de intereses. Esos son 20.000 millones de dólares.
Tremendo. para tener idea Sí, en dónde claro, está parada la economía totalmente. argentina. Entonces, Sí. los datos son muy negativos. Yo creo que el gobierno... por Ahora, más ¿qué que- manejo hace el gobierno de la economía? ¿Hace alguno, como dice Melcoñán, ya le maneja todo el fondo? Bueno, el Fondo Monetario no está conforme con los resultados de esta economía. Lo sé positivamente porque hay algunas conversaciones al respecto. Pero si ellos lo guían. Sí, ellos lo guían, pero hay incumplimiento. Es verdad, ellos lo guían y avisale a los que prendieron fuego en la FI que según Melconian el fondo es un buen bombero, por lo menos que vaya a la FI apague ese fuego. Parece que ni para eso sirve. Ahora, voy a lo siguiente. El Fondo Monetario no quiere que se atrase el tipo de cambio. Claro. ¿Por qué? Porque hay una fuerte fuga de capitales. Y a la gente que me está escuchando, ya avisé, desde que está Macri, es la 6ª vez que aviso. Hay mucha fuga de capitales. No te va a alcanzar la guita del fondo para cubrir las necesidades de dólares. Y entonces- Porque la guita del fondo te alcanza para pagar la deuda, Claro. amortización de capital e intereses, pero no la fuga de capitales. Y entonces- Este año, Sí. cuando cerremos, la fuga de capitales va a llegar a 30.000 millones de dólares. Y para el año que viene, siendo optimista, y ahora voy a explicar, el tema son 20.000 millones de dólares de fuga. Esos 20.000 no te los da el fondo, porque el fondo no financia fuga de capitales. Entonces, ¿cómo se evita la fuga de capitales? Vos tenés que tener un dólar competitivo para el fondo. El valor del dólar hoy tiene que estar entre 42 y 44 pesos, está en 38. Segundo, tiene que haber un mínimo de control de capitales. No se puede alegremente dejar que cualquiera compre cantidades de dólares y se los lleven fuera del sistema Claro. argentino. Cualquier país serio en el mundo eso no lo permite. Entonces el año que viene, a partir de febrero o marzo, e inclusive en un año electoral que es pura incertidumbre, Sí. va a comenzar una fuerte fuga de capitales y eso va a obligar a devaluar y eso va a retroalimentar la inflación y la pobreza y van a tener que ajustar las tarifas, pero no se van a animar porque si ajustamos la tarifa la gente no los va a votar. O sea, la verdad, han generado la tormenta perfecta por ineficacia, por desconocimiento, por soberbia y como yo digo en todos lados, el mejor equipo de los últimos 50 años se transformó en el peor equipo de la existencia de la República Argentina. Y sí. Porque me remito a los resultados. Totalmente. Ahora, con razón esta semana Paolo Roca Ay, salió claro, a decir el tipo de cambio está retrasado. Sí, sí, comienza porque, a ver, ¿por qué se retrasa el tipo de cambio? Porque la inflación es alta. Si a vos te dicen los voceros del gobierno, que son estos diarios, de que la inflación de noviembre iba a estar por debajo del 3%. Sí, te lo vendían así, muy optimista. Y dio 3,2, parece poco, pero vos sabés lo que es medio punto por mes más de inflación. Claro. Es la inflación que tiene toda América Latina, medio punto por mes. Y nosotros tenemos en un solo mes el 3,2, el mes pasado el 5,6 y el otro mes 6,5. Más del 15% de inflación en 3 meses. Pero además, Aldo, respecto a esto que vos decís, la inflación más alta de América Latina, fíjate vos que este gobierno que dice nos integramos al mundo, estamos fantásticos, todo bárbaro, es la única economía que no crece en América Latina, es la economía argentina, bajo Sí, el gobierno de Macri. Bueno, pero ahí tenés un problema de apertura indiscriminada de la economía, porque mientras hace 2 años, 3 años atrás, la economía comenzaba a ser proteccionista, la Argentina de Macri se abría al mundo. Es como decimos con el Vasco de Mendiguren. Había que ir a Mendoza y agarraron la Ruta 2. Y vos le decías, mirá que está en la Ruta 2, vas a parar al mar. Y cuando llegan al mar, dicen, pero esto no es Mendoza, flaco, te dijimos, te equivocaste de ruta, va de contramano. Y es lo que le pasó a la Argentina, lo mismo que en la globalización financiera. Ellos creían que la globalización financiera, de hecho, los funcionarios que están hoy, ministro, presidente del Banco Central, es gente que está educada, estudiando en las escuelas ortodoxas monetaristas que todavía sostienen que la globalización financiera y monetaria existe. Eso se murió en el 2008 con la crisis internacional. Se terminó la globalización. Hoy los países centrales eligen a dónde va el dinero. Y Argentina, lamentablemente, no es elegible y tenés la crisis. Con respecto al tema internacional, hace 10 días, 14 días, que fue el G20 Sí, en Argentina. 2 semanas. Bueno, terminó un domingo, ¿no? Sí. El día lunes, uno tomaba los diarios. Yo me tomé ese trabajo y hice un informe especial para mi cliente. Información del lunes, información del martes.
El lunes había bajado el riesgo país a 680 puntos. Los mercados locales festejaban en las acciones. Exacto, claro. El G20 ha ido muy bien. Sí. Que el acuerdo de espera entre China y Estados Unidos venía bien, que Europa nos iba a ayudar, etcétera. Vamos al martes, información de los diarios. Europa informó que no nos compra más biodiesel. Sí. Segundo, el riesgo país se elevó ya hoy casi a 790 pesos. Los acuerdos entre China y Estados Unidos generan incertidumbre y no le creen, se cayó todo el sistema. O sea, no solo el sistema de acciones local, sino internacional. Otro dato, los chinos acaban de anunciar que no nos compran harina de soja, solo quieren el poroto de soja. Entonces, ¿dónde están los acuerdos? ¿En dónde está la reinserción de Argentina? Claro, todo en contra. Es que no hubo ningún acuerdo. Y hay un artículo hoy de un economista amigo que dice, muy bien, dice, una cosa es que te den la mano, otra cosa es que te saluden, y otra cosa es cuidar los intereses de cada país. Y Argentina no entra en el sistema de intereses de estos países. Entonces, muchachos, miren, argentinos, ¿por qué no hacemos otro modelo económico? Ese modelo económico tiene necesariamente que arrancar con un acuerdo de precios y salarios, tiene que haber una protección al trabajo argentino, tiene que haber un control de capitales, tenemos que volver a un dólar competitivo para tener balanza comercial positiva y tenemos que reprogramar al Fondo Monetario y a algunos acreedores la deuda. Yo no hablo de default como algunos irresponsablemente hablan, de todos los sectores políticos. Argentina sería, si querés, en un programa especial analizar cómo es el perfil de la deuda, eso no hace falta si se maneja bien. Ahora, y la agenda de disculpame, cierro. Sí, no, por favor. Y por favor, discutamos la agenda de crecimiento. Basta de discutir la deuda, basta de discutir los intereses. ¿Cómo crecemos en este bendito país? Exacto. Ahora, toco tu fibra peronista. Sí. Cuando el gobierno, y ahora es el último discurso, el presidente, los ministros, Frigerio, Duhovne, dicen, por un lado empiezan con el cuco del 2019, si vuelve el populismo, entonces sí, ahí, la Argentina no crece ahora porque en el 2019 puede volver el populismo, dicen. Y por otro lado, el gran mal son 70 años de peronismo en la Argentina. Sí, eso es un agravio histórico. Es como si yo te diría que en los 3 años de este estúpido gobierno es el responsable de toda la situación crítica de la Argentina. Entonces también sería injusto, aunque es justo decirlo, que en estos 3 años fueron un desastre. Ya Perón, estando en vida, decía eso. No es que nosotros seamos buenos, los otros son peores. Y ya van a ver que el movimiento nacional es la única salida a los problemas de este país. Esto lo dijo hace 40 años. Lo de 70 años ya sabemos que es un cliché de estos sujetos que conforman el gobierno. Ya no hay que escucharlo más, ya fracasaron. Entonces lo que viene ahora, la gente va a buscar una salida que siempre la brindó el peronismo con sus aliados. Pero también hay un mensaje para los compañeros y compañeras y todo el sector del campo popular, que yo lo soy. Si popular es defender al pueblo, defender la industria nacional, soy más populista que el más populista de los populistas. Ahora, necesitamos comprender que hoy la situación de Argentina amerita grandes acuerdos con aquellos que buscan un país que progrese, que se distribuya mejor el ingreso. Un solo sector hoy no está en condiciones de resolver los problemas de la Argentina. Y el gobierno ya fracasó, ya fueron, quédense tranquilos, la gente va a votar, habrá que meter opciones, veremos, en febrero vamos a definir en el peronismo cómo sigue esta historia. Y por supuesto que la gente está buscando una salida y vos fijate que en democracia, para no ir demasiado lejos, en el año 89 y en el año 2001, con la crisis de quienes hoy son aliados de este gobierno, que gobernaban en ese momento, justamente fue solucionado por gente, como en mi caso, que participamos en ambos gobiernos, y que se implementaron planes con sus pros y sus contras, pero que sacaron a la Argentina de la hiperinflación y del achicamiento. En contra, siempre lo recuerdo, Aldo, porque me acuerdo muy perfectamente, no hay que olvidarse, en contra de lo que el Fondo Monetario Internacional venía y les decía a ustedes. Absolutamente. Hicieron todo lo contrario y así la Argentina empezó a crecer y a salir de ese infierno tenebroso que se logró en el 2002
2002, cuando íbamos con la Baña a negociar el Fondo Monetario, que nosotros no negociamos ningún crédito, pero teníamos 20.000 millones de dólares de deuda, que era el megacanje de la Rúa y los que ahora están en el gobierno, que formaban parte del equipo y que ahora vuelven a estar. Cuando dijeron qué lindo es que dar buenas noticias, hicimos el megacanje y a los 3 meses estábamos en default. El tema es que nosotros logramos con el fondo una reestructuración de la deuda que el compañero Néstor Kirchner en el año 2007, ustedes recuerdan, terminó pagando cash para evitar tener que negociar algo más con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no sé de qué están hablando, qué populismo, qué peronismo. Miren, antes de hablar del peronismo y del populismo, a este gobierno lávense en la boca, porque ustedes no pegaron ni una. Ustedes son el tango de ese encuentro. En este afán y el fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Y lo estamos, lamentablemente es así. Digo, lamentablemente, para todos los que trabajamos en este país y no tenemos la guita afuera, la tenemos acá. Gracias, Aldo. No, al contrario. Muy lúcido y muy interesante tu análisis de hoy, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.